La economía española crecerá este año un 2,1% y el que viene un 1,9%, es lo que dice la Comisión Europea en sus previsiones de primavera, estimaciones que han servido al presidente del Gobierno para decir que la economía española marcha como un cohete. La oposición acusa al jefe del Ejecutivo de evadir la realidad y de estar en la luna. Desde el propio Gobierno, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recuerda que hay malestar social, porque los salarios son bajos. La evolución económica está siendo la bisagra entre dos campañas electorales, las de Cataluña y las próximas europeas. Entre tanto, los jóvenes pierden renta y patrimonio, según el Banco de España. La emancipación se retrasa hasta edades incompatibles con la juventud y los precios de la vivienda no bajan, a pesar de que se derrumban las ventas. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. No podemos caer en el triunfalismo. Hoy también hay malestar social. Preocupación ante la posible reducción de la competencia que llevaría a efectos lesivos es que rechazamos esta operación precisamente por lo que puede suponer en esos términos. Lo más destacado. La Comisión Europea mejora las previsiones de crecimiento para la economía española. El PIB avanzará este año un 2,1%, 4 décimas más que en la anterior estimación, según explica el comisario de Economía, Gentiloni. En España, la actividad económica se espera que sea del 2,1% en el 2024 y del 1,9% en el 2025, sostenida por una fuerte demanda doméstica y un mercado laboral robusto. Estas 4 décimas de mejora permiten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificar de bólido estelar a la economía. La economía española va como un cohete. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro, tanto en el año 2024 como en el año 2025. Desde el PP, Miguel Tellado intenta bajar la euforia del presidente. Nadie serio y responsable puede decir que España va como un cohete, sabiendo que cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. Lamentablemente, Sánchez sí. Y probablemente es porque España no va como un cohete, simplemente Sánchez vive en la luna. Eso sí, el paro no bajará del 11% ni siquiera en 2025. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, miembro del Gobierno y a la vez también opositora, asegura que hay malestar social y recuerda el nivel de sueldos. La mediana salarial es todavía hoy en España de 1.545 euros al mes. Y me van a permitir que les diga que aunque los datos macro vayan muy bien, con 1.545 euros al mes no se vive bien. No se puede vivir con dignidad. La mirada económica. Continúa el culebrón de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Donde hay alguna novedad es en la postura del Gobierno. En Onda Cero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Más de Uno, dejó caer la posibilidad de que se permita la compra del Sabadell, pero que se mantenga el rechazo a la fusión. Nosotros lo que tenemos que hacer es autorizar la fusión entre las dos entidades. O sea, puede haber una adquisición que no conduzca a una fusión. Exacto, podría ser un caso. Porque la fusión es lo que el Gobierno vetaría, pero no la adquisición. La fusión es lo que el Gobierno tiene que autorizar, exactamente. El Ejecutivo mantiene su oposición a la fusión por falta de competencia y por la concentración en algunas regiones. El consejero delegado de esta última entidad, Gustavo Bueno, afirma que el Banco Vasco no ha negociado en ningún momento. Ustedes tienen que hacer esta valoración desapasionadamente, sin intereses personales, es decir, desde un punto de vista absolutamente racional. El BBVA contesta por su lado que sí que contactaron con el presidente del Sabadell en el mes de abril. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La evolución económica ha provocado en los 2 últimos años una pérdida de la renta y del patrimonio entre los más jóvenes frente a la generación de los mayores. Los menores de 35 años han perdido en estos 2 años 2.600 euros de ingresos, según el Banco de España. Los hogares de los ciudadanos más jóvenes siguen retrocediendo, mientras que los demás siguen ganando. A la vez, un estudio de la Fundación BBVA
y del Instituto Valenciano de Investigación Económica muestra cómo ha aumentado la empleabilidad de los graduados universitarios en la última década. Una visión más profunda. Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica, gracias por estar con nosotros aquí en La Mirada Económica. Saludos. Pues encantado. Una cosa está clara, el saber no ocupa lugar, pero cotiza y cotiza al alza en el mercado laboral. Bueno, efectivamente, ¿no? Los datos que destacamos en nuestro estudio es que si se toma una distancia suficiente para analizar lo que ha pasado en el último decenio, hay resultados más positivos de los que habitualmente destacamos, ¿no? Y concretamente para los titulados universitarios jóvenes, la mejora de la ocupación ha sido sustancial desde 2013 hasta 2023, casi diría que se mire como se mire, ¿no? Porque el número de ocupados con título universitario y con edades comprendidas entre los 22 y los 29 años ha aumentado un 58%. No solamente encuentran empleo con más facilidad los universitarios que en el pasado, sino que además encuentran mejores empleos. Es decir, que sus ocupaciones son las que corresponden a su formación en un porcentaje más elevado, ¿no? Y esto tiene que ver con que el aumento de los puestos de trabajo que requieren una alta cualificación, fundamentalmente técnicos, científicos, profesionales, también, aunque son un porcentaje mucho menor, ¿no? Directivos, gerentes de empresas, pues estas ocupaciones que se llaman altamente cualificadas en ese decenio han aumentado nada menos que un 76%, ¿no? Claro, la consecuencia de esta fuerte creación de empleo para los universitarios jóvenes ha sido una reducción sustancial de lo que venían siendo, y todavía queda algo, pero muchísimo menos, desventajas en cuanto a su situación en el mercado de trabajo, ¿no? Ha caído con mucha fuerza la tasa de desempleo, 29,2 al 12,5%, hay que seguir reduciéndola. Y lo segundo es que el desajuste entre formación y empleo también se ha reducido de manera significativa, ¿no? Era cercano al 30% y ha bajado hasta el 22%, se ha reducido en una cuarta parte. En el estudio que ha elaborado el IBIE con la colaboración de la Fundación BBVA se hace mucha incidencia en lo que es la tasa de paro. Hay que recordar que la tasa de paro entre los jóvenes españoles está en el 28%. Y en cambio, según sus informes, según sus estudios, los jóvenes graduados universitarios baja esa tasa de paro al 12%. El problema de desempleo juvenil es más grave para quienes abandonan muy pronto el sistema educativo, ¿no? Claro, a partir de los 16 años se puede trabajar, un universitario no entra en el mercado de trabajo hasta los 20 y tantos, pero antes han entrado los que salieron del sistema educativo, por ejemplo, solo con los estudios obligatorios, ¿no? Y ahí las tasas de paro son más elevadas. También han mejorado porque hemos vivido después de superar la gran recesión, ¿no? Y a pesar del bache intenso pero corto de la pandemia, pues hemos vivido un decenio de importante creación de empleo, ¿no? Que afortunadamente se observa todavía en la actualidad, ¿no? Pero en primer lugar, que dentro de los jóvenes hay heterogeneidad en sus oportunidades laborales, y lo segundo que nos dice, y que es más grave la situación de aquellos que quieren entrar al mercado de trabajo con un nivel de formación más limitado, y lo segundo es que una imagen de la situación de los universitarios que era que padecían como el resto de los jóvenes graves problemas de desempleo y graves desajustes entre formación y empleo, pues estos problemas siguen existiendo, pero se han moderado sustancialmente, ¿no? Y yo creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo para que desaparezcan por completo, pero debemos tomar nota también de las mejoras que se han producido. ¿Qué áreas de estudio son las que presentan una mayor respuesta laboral y cómo influye el tener o no tener un máster? Bueno, las dos áreas, los dos grandes de los 5 campos de estudio que nosotros consideramos que son habitualmente diferenciados, que son ciencias sociales, artes y humanidades, ciencias de la salud
e ingenierías y arquitectura. Son estas dos últimas, ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura, las que claramente tienen mejores oportunidades, con diferencia. Hay una cosa a subrayar, ¿no? Y es que mientras ciencias de la salud tiene una demanda creciente por parte de los estudiantes que quieren cursarlas, en cambio las ingenierías no dan la misma imagen, al contrario. Se observa que la demanda de estas titulaciones se ha contraído. Y esto no es una buena noticia, ¿no? Aquí tiene que ver mucho que las chicas, que las mujeres no se canalizan en esta dirección. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntaba usted sobre si tener un máster ayuda, sí, en general ayuda, ¿no? Aunque aquí hay que hacer algunos matices, ¿no? En primer lugar, hay una parte significativa de los másters que tiene que ver con que el ejercicio de algunas profesiones requiere hacer un máster, porque las competencias profesionales que se van a demandar y se van a ejercer lo exigen. Por ejemplo, hay grandes másters de formación de profesorado. Después hay másters que se llaman habilitantes para poder, por ejemplo, firmar proyectos de ingeniería, ¿no? O para ejercer la abogacía. Entonces, esto explica la demanda de estos estudios de máster, pero también es verdad que, bueno, como se exigen estos másters para el desempeño de algunas profesiones, después en estas profesiones el ajuste entre formación y empleo es bueno, y también las tasas de empleo y los salarios en general de los másters están por encima de los grados. Hablaba usted de las mujeres. ¿Se ha reducido la brecha de género? Lo que se observa es que ha habido una reducción importante, prácticamente desaparición, de la brecha de género entre hombres y mujeres en las tasas de afiliación, es decir, las tasas de afiliación de las mujeres, que son la mayoría en estos momentos, no solamente de las estudiantes, sino de los egresados, ¿no? Fíjese que el 60% de los que salen del sistema universitario son mujeres. Por tanto, con esa fuerte presencia de las mujeres, también esa fuerte presencia en el mercado laboral, la tasa de afiliación de las jóvenes universitarias está por encima de la de los hombres, excepto en ingeniería y arquitectura, y en cambio donde siguen existiendo desventajas para las mujeres son en las bases medias de cotización, que es una variable que aproxima el salario, ¿no? En los porcentajes de afiliación de afiliados que tienen un contrato a tiempo completo, y también en algunas de las ramas en el porcentaje de afiliadas con contratos de duración indefinida. Por tanto, las brechas existentes relacionadas con tener empleo y un empleo ajustado se han cerrado, pero las brechas relacionadas con el nivel salarial y con las características deseables de los contratos no se han cerrado. Pues ahí queda todavía muchas cosas por hacer, y le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en La Mirada Económica Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por su interés. Pues buenos días, muchas gracias. Metamorfosis, la metamorfosis económica. En La Mirada Económica prestamos siempre atención a la transformación económica y repasamos lo más destacado con Patricia Gijón. OpenAI lanza una nueva versión de su asistente ChatGPT más personal e inteligente. La empresa de Sam Altman pisa el acelerador en la carrera digital y presenta ChatGPT 40, que es más rápido y natural en las conversaciones, reflejando emociones con diferentes entonaciones. Se nutre además de vídeo y audio y puede traducir en tiempo real. Multa récord a Meta por el mal uso de los datos de los usuarios. La Comisión Europea sanciona a Meta con una multa de 2.800 millones de dólares por infringir leyes relacionadas con el tratamiento inadecuado de datos de usuarios en Europa. La cuantía de las sanciones acumulativas se ha generado a lo largo de 4 años tras incumplir de manera reiterada las normas europeas. El Gobierno aprueba la estrategia de inteligencia artificial española. El objetivo es mejorar las capacidades de supercomputación y almacenamiento sostenible. Promueve además modelos de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales e incorpora elementos éticos. El Estado invertirá 1.500 millones de euros. China prepara robots de compañía para cuidar
de las personas mayores. En 3 años podrían ser una realidad esta especie de enfermeros robóticos que ayudarían a los seniors a recordar los medicamentos, tareas de rehabilitación y vigilar sus signos vitales. Un complemento a los sanitarios, dado que el 40% de la población en Pekín tiene más de 60 años. Más información sobre la metamorfosis económica en ondacero.es. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas. Saludos, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Un placer. ¿La inteligencia artificial va a suponer un incremento de la estancada productividad de las economías occidentales? Sí, desde luego es un impulso muy importante. Yo destacaría que va a ser más importante, o debería ser lo más importante para Europa. Estados Unidos sí que tiene una evolución más favorable de la productividad, y Europa ahora tiene que sacar provecho, ¿no?, de una tecnología que no es exactamente nuestra, porque está dominada sobre todo por las grandes empresas americanas, norteamericanas y chinas, ¿no? Y debe ayudar a impulsar esa estancada productividad desde hace 20-25 años, sobre todo en el viejo continente. Usted habla de la inteligencia simbiótica, habla de una oportunidad, pero a la vez hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el mercado laboral. Bueno, evidentemente se va a producir unos efectos de sustitución. Hay determinados trabajos que se van a ver sustituidos porque probablemente bien la inteligencia artificial o un robot puede hacerlo, pero ojo, aparecen nuevos trabajos, porque la inteligencia artificial no se puede dejar solamente libre, es decir, hay que saberla manejar, hay que saberla programar, hay que saber lo que queremos encontrar con la inteligencia artificial, y eso hace falta una labor humana. Se va a producir en ese sentido un reemplazo quizás de trabajos más mecánicos, menos o con una menor productividad, por trabajos, podríamos decir, con una mayor formación, es decir, que entienden la tecnología, que entienden la inteligencia artificial y que mejoran la productividad. Solamente ese reemplazo, esa sustitución de unos trabajos más mecánicos por unos más cercanos a la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la productividad. Solo ese hecho, es decir, que sí que es un potencial interesante, aunque evidentemente puede haber algún efecto negativo sobre determinada parte del factor humano o del trabajo no cualificado. La inteligencia artificial, es artificial porque es un producto humano. ¿Hasta qué punto es peligroso o va a generar problemas y dificultades todo lo que tiene que ver con el sesgo algorítmico, con el sesgo, de la propia creación humana? Es una muy buena pregunta, y aquí es donde está el gran problema a resolver al futuro, ¿no? Y aquí sería bueno que tuviéramos pues una cierta armonización internacional de las garantías que le vamos a pedir a esa inteligencia artificial, de los elementos éticos, morales que tiene que tener esa inteligencia artificial, y sobre todo lo que es en relación sobre algo que ya nos preocupa: privacidad, protección de datos, ¿no? Es decir, aquí sería muy importante que hubiera un consenso internacional y que no fuéramos, por un lado, Estados Unidos, que suele ser un poquito más permisiva, Europa es muy garantista, pero a veces, siendo tan garantista, evitas, ¿no?, que salgan determinadas actividades económicas que pudieran ser muy interesantes desde el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Pero esa es la gran preocupación, ¿no? Es que la inteligencia artificial debe tener un control humano, debe tener unos principios de funcionamiento que no la conviertan en peligrosa, no en peligrosa necesariamente como en las películas de ciencia ficción, sino en peligrosa en el ámbito de la privacidad, en el ámbito de derechos que ya nos hemos dado, ¿no? Y ahí me preocupa que Europa sea muy garantista y tenga unos perjuicios por ello, y que Estados Unidos sea permisiva y a lo mejor tenga otro tipo de problemas, ¿no? Pero hay que alcanzar ese equilibrio, ¿no?, entre intentar desarrollar la inteligencia artificial, pero que se puedan mantener estos principios de garantía, estos principios de privacidad que hemos tenido pues desde que las nuevas tecnologías irrumpieron hace 20-30 años. ¿Y cómo conseguir que se acepten y se desarrollen de manera universal esos principios cuando, por lo que vemos también en la parte económica, la inteligencia artificial está en muy pocas manos y se está generando lo que podríamos denominar un oligopolio empresarial, precisamente el oligopolio de la inteligencia artificial? Sí, aquí desde luego todas las grandes tecnológicas que conocemos han apostado muy decididamente, pero parece ser que hay tres: Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, que es lo mismo, que están realmente
teniendo éxito y haciendo grandes inversiones y alcanzando las escalas suficientes, ¿no? Están siendo en este momento, y esto lo digo con todas las comillas del mundo, los ganadores, ¿no? de este proceso. Y va a ser difícil competir con ellos porque primero han tomado la delantera y siguen invirtiendo más, y entonces hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero en todo caso, Estados Unidos también debe entender que, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos meses con ChatGPT, esa discusión interna en el debate de la propia empresa, pues surgió porque se temió que se le pudiera dar unas herramientas a ChatGPT que fueran peligrosas en algún contexto. Es decir, no es que esa ChatGPT pueda tener peligro, pero sí se dejan determinados productos derivados de ChatGPT en manos de otras empresas que tú no controlas, entonces pueda tener alguna dificultad adicional no deseada, ¿no? Y entonces esto es muy importante. ¿Y qué puede hacer Europa? Bueno, pues Europa ahora se está planteando, pues bueno, ya se ha planteado crear un gigante, ¿no? Como ocurrió con Airbus de la inteligencia artificial, que es Gaia X, que aún está en su principio, aún está de alguna manera saliendo de un modo incipiente y no sabemos qué éxito tendrá. Airbus hace 40 años tuvo mucho éxito y desde luego pues ahora casi es la número uno por encima de Boeing, McDonnell Douglas, ¿no? Pero esto nos puede costar un poco más, ¿no? Europa sí que tiene que apostar por proyectos conjuntos, proyectos que realmente no sean de país, sino conjuntos, porque ahí es donde se alcanza esta escala mínima en una sociedad avanzada, porque Europa además demanda este tipo de servicios, ¿no? Entonces, aún nos queda este último tren, o puede que alguno más, ¿no? Pero hay que intentarlo aprovechar porque las otras van ganando escala y cada vez más deprisa. Pues Santiago Carbó, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Mirada Económica de Onda Cero. Un placer. Muchas gracias. La Mirada Económica, un podcast de Onda Cero. Antes de la despedida, un libro. Esta semana recomiendo La política del disimulo de María Blanco, editorial Rosamerón, una obra donde se desbrozan los pensamientos y la técnica del poder del cardenal Mazarino, discípulo adelantado de Maquiavelo y gran seguidor de una de sus máximas, simula y disimula. La política del disimulo de María Blanco. Así terminamos, es todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mirada económica. Un abrazo. La Mirada Económica.